Ah, bueno, vamos a empezar con qué es un análisis descriptivo inferencial. Relativamente, se habla sobre qué es una prueba de hipótesis. Sí, adelante. Muy bien. Bueno, ¿qué es una prueba de hipótesis? Más que nada es la comprobación de las hipótesis, perdón, siendo una herramienta estadística que se utiliza en la investigación para determinar si hay pruebas suficientes para apoyar o rechazar una hipótesis. Recuerdo que la clase pasada mencionaba que una hipótesis es relativamente un supongamos de algo que hemos estado trabajando. Eh, Ahora bien, ¿en qué consiste esta hipótesis o en qué consiste esto supongamos? Eh, Consiste en establecer ciertos parámetros dentro de la población, la muestra, dependiendo del tipo de estudio, para recopilar datos y analizarlos para determinar la probabilidad de que qué tan cierto sea esto. Principalmente es un componente fundamental del método científico y se utiliza en una amplia gama de campos. De, Dependiendo la naturaleza de nuestro dicho estudio. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de comprobación de la hipótesis? Principalmente implica dos circunstancias o dos factores, que una es conocida como la hipótesis nula y la otra alternativa, donde la hipótesis nula, por lo regular, es una afirmación de que no existe una diferencia significativa entre dos variables o ninguna entre ellas. Y la hipótesis alternativa sugiere la presencia de una relación o diferencia entre las variables, en lo cual los investigadores se encargan de recopilar estos datos y se analizan de manera estadística para determinar si hay una hipótesis nula, se puede rechazar, o o favorecer una hipótesis alternativa. Ahora bien, la prueba de hipótesis se utiliza principalmente para tomar decisiones basadas en datos. Es lo que mencionaba la vez anterior, donde supongamos tenemos un producto en el cual nosotros eh, queremos saber si tiene una aceptabilidad ante el mercado dependiendo del tipo de muestra. Ahora bien, ¿cómo podríamos analizar estos datos? Bueno, podría ser a través de un cuestionario, una entrevista, haciéndola cuantitativa. ¿Qué me refiero a cuantitativa? Cuantificando las respuestas. Estas respuestas, como lo vimos la clase anterior, las clases anteriores, pueden ser cuestionarios con respuestas dicotómicas, por ejemplo, sí o no, o una escala de Likert que va desde lo excelente hasta lo no aceptable. Muy bien. Ahora bien, para ver si quedó claro de esto, me gustaría que ustedes formularan dos hipótesis, una nula y una alternativa, y ahorita lo vamos comentando. ¿Les parece bien 5 minutos? Ok, corre tiempo.
Buenas tardes, Marco. En estos momentos, tus compañeros están planteando dos hipótesis, una nula y una alternativa, de acuerdo a sus trabajos de investigación. Tienen 5 minutos. Saludos cordiales. Ok, ¿están listos? Me gustaría escuchar a alguien qué hipótesis planteó. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas adelante. tardes, adelante. En el caso de
de mi investigación es sobre el clima organizacional en una oficina. Así es. Y bueno, una hipótesis nula que podría yo plantear sería: no existen diferencias significativas en el clima organizacional entre los empleados de diferentes géneros en la organización. ¿Podría ser? Podría ser. Ahora, ¿cuál sería su alternativa? Si planteó en la nula que no hay, Aquí sería que hay diferencias significativas en el clima organizacional entre los empleados de diferentes géneros. Entre diferentes géneros. ¿Es correcto? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Es una pregunta. Adelante. ¿Podría entonces hacer algo similar con los grupos de la edad de la empresa? Ya ve que en encuesta lo que puse, me fui a como me dijo sobre la edad, sobre los que se encuentran entre tal y tal edad, tal y tal, o sea, 3 clasificaciones para poder hacer la estadística cuantitativa. Así es. Entonces, podría irme, también chequé sobre los géneros, chequé sobre las distancias hacia sus casas, el medio de transporte. En cualquiera de ellos podría ser una hipótesis nula y alternativa. Bueno, tendría que conjuntarlas en varios una hipótesis de varias variables. No quería entrar un poquito en Honduras para no complicarnos, pero ajá, adelante. No, pues sí. Si no, lo dejamos, o sea, con una sola elijo una sola de las variables que mencioné. Sí, a lo que voy es que eso es lo interesante de las investigaciones. Cuando se empiezan a conjuntar una gran cantidad de variables donde se hace ese conjugado entre variables. Por ejemplo, una hipótesis nula podría ser, no hay significancia entre el clima laboral, entre los géneros, la edad, las distancias que se encuentran trasladándose, tiempo trabajando y bueno, ya no recuerdo otra variable. Bueno, esa sería una nula, ya está conjuntado todas ellas. Ahora, lo interesante de esto es que no solamente se puede plantear una sola hipótesis alternativa, sino varias. Por ejemplo, aquí podría irla segmentando. Hay significancia entre la variable género y edad. Esta sería hipótesis alternativa 1. Hipótesis alternativa 2, por ejemplo, podría ser en estos momentos estoy analizando y podría ser género con distancia o género con edad, y así va planteando cada una de ellas, irlas comprobando dependiendo la técnica que vaya a utilizar para hacer las comparaciones. Ok, sí, ya me queda un poco más claro. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Adelante. No, sí me quedó más claro ya el hecho de combinar variables o solamente poder manejar una sola para poder empezar en esto de la investigación. Así es. Nada más que tenemos que tener en cuenta el título del proyecto, el objetivo, la justificación y la hipótesis. Por ejemplo, deben de estar alineadas. Exactamente, porque por ejemplo no puede hablar clima laboral, en el título podría ser conformidad, no. Clima laboral en una instancia gubernamental a través de diferentes variables se podría colocar, y entonces ya se colocan las hipótesis que se estén conjugando.
Ok, ok, sí, gracias. Sí, muy amable. Gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Son muy buenos estos ejercicios porque muchas veces nada más nos quedamos en una sola vertiente y bueno, cuando existen algo que se conoce como seminarios de investigación, se discute todos ese tipo de circunstancias que puede afectar a nuestra investigación. Y Eso, ninguna... Adelante. lo que pasa es que estaba yo escuchando lo que decía el compañero Daniel, pero no sé si compu, en donde se escuchaba como que doble lo que mencionaban y la verdad tengo dudas como para sacar mis hipótesis. Ok, adelante, las escuchamos y las vamos comentando. Ok, respecto al trabajo que se subió, yo había puesto como que los factores Ujú. tomé los factores de lo que es el reconocimiento, las oportunidades de crecimiento, la seguridad laboral, incentivos y roles de trabajo, pero tengo duda para yo poder sacar mis hipótesis, o sea, para como Ok, plasmarlas. muy bien, muy bien. Bueno, ¿me podría decir el título del trabajo, por favor? Ok, el título es evaluar la satisfacción laboral para implementar estrategias de mejora. Ok, evaluar la satisfacción laboral para mejora laboral. Uh -huh. ¿Me equivoco? No. Es para, ajá, sí, es para implementar estrategias de mejora. Ok, bueno, las hipótesis podrían ser las siguientes. Bueno, nada más conjugando una variable, ¿no? Okay. Las personas con tantos años de trabajo, no sé si tenga personas que tienen 6 meses, un año, año y medio, 2 años, La por antigüedad, ejemplo, podría decir, sí, ajá. bueno, La adelante, adelante, más antigua tiene 6 años. 6 años, ok. Las personas que tienen entre uno, perdón, que tienen trabajando de 6 meses a 6 años, no se encuentran diferencias significativas para la satisfacción laboral. Esa podría ser la primera. La segunda, la hipótesis alternativa. Bueno, hay diferencias significativas entre las personas laborando de 6 años laborando en la instancia donde se encuentran. Esa podría ser una solamente con una variable, en el cual, si podemos hacer el ejercicio que usted menciona, de que, por ejemplo, medir las personas que tengan reconocimientos, no sé si también está midiendo ascensos. Sí, de hecho, pues los factores que tomé fueron varios. Entre esas es el reconocimiento, las oportunidades de crecimiento, Ujú. la seguridad laboral, los incentivos, los roles de trabajo y la comunicación entre sus jefes y compañeros. Ok, todo eso lo podemos conjuntar en una sola hipótesis, donde las personas, la hipótesis nula es que no hay diferencias significativas entre las variables de reconocimiento, eh, perdón, reconocimiento, ascensos, comunicación entre las personas que laboran en esa oficina. Y ya las alternativas podríamos decir, bueno, existen diferencias significativas entre estas variables y ya las podemos ir segmentando. Ok, ¿Sí? sí.
Muy bien. No sé si tenga alguna pregunta o quedó un poquito más claro No, sí, sí de me quedó lo un que poquito más claro. hay que ir planteando en este sentido. Y bueno, ya cuando empiecen a ver esto de la investigación un poquito más a fondo, ya lo estén llevando, van a ver que sí es muy apasionante todo este conjunto de situaciones que luego pues no lo observamos con el bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Ok, muy bien. Bueno, continuamos. Ahora bien, se puede hacer hay varios tipos de pruebas de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Se puede clasificar a grandes rasgos en dos categorías, una muestral y otra que son de dos muestras. ¿A qué se refiere esto? De que, por ejemplo, eh, en estos momentos, yo visualizando los trabajos de los climas laborales, solamente se están enfocando a una oficina, en el cual sería de una prueba de hipótesis de una sola muestra o de una población. Sin embargo, quisieran darle más, mayor, bueno, mayor investigación, mayor comprobación, bueno, se irían con otra oficina en donde tomarían esa oficina también analizar esos datos. Muy bien. Por ejemplo, la prueba de hipótesis de una muestra nos menciona que en la prueba de hipótesis de una muestra, un investigador recoge datos de una única población y los compara con un valor conocido o hipotético, en el cual, pues, como ya lo habíamos mencionado, no existe una diferencia significativa o puede tener diversas eh, diferencias significativas entre las variables. Ahora bien, podemos mencionar así, donde podemos observar una campana de Gauss, que es esta, donde, pues, ¿qué es lo que van a analizar relativamente? La media, y la van a comparar con la hipótesis comprobada, perdón, planteada. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo suponer que muchos de ustedes conocen cuál sería la respuesta. Hablando de los climas laborales, bueno, sin hacer estas pruebas, ustedes ya saben o conocen cuáles son las circunstancias que este, prevalecen en estas oficinas. Lo único que van a hacer es ya comprobar si lo que ustedes están observando es cierto o no. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. Ahora bien, una prueba de dos muestras es relativamente comparar las hipótesis que tienen entre las diferentes muestras, perdón, entre las diferentes, sí, las diferentes muestras y comparar si estas pueden ser eh, significativamente diferentes o significativamente iguales en lo planteado. Muy bien.
Ahora, mi pregunta es, sus estudios, ya platicando un poco de esto, ¿cómo les gustaría hacerlos? Por ejemplo, solamente la oficina que ya seleccionaron o ampliarse a otras oficinas y, por ejemplo, posiblemente en una oficina sí haya satisfacción o bueno, haya un clima laboral bien o bueno, donde los trabajadores estén bien, y en la oficina que ustedes están, bueno, no se encuentran satisfechos. Eso podría ser algo interesante de realizar. ¿Por qué en ese sentido? Porque pues ya podrían ver o plantear mejor sus estrategias para mejorar el clima laboral. No sé qué opinión tengan. ¿Cómo les gustaría hacer su estudio? ¿De una o de dos hipótesis? O bueno, de dos muestras. En mi caso sería más bien de una sola, porque, Ok, ¿me podría decir el por qué de una sola? porque a mí se me sería un poquito complicado a evaluar a la otra oficina por la distancia. Ok, pero por ejemplo, no precisamente una oficina parecida a la donde usted labora en otra instancia, sino ahí mismo, en la organización que pertenece, otro departamento evaluarlo. Lo que pasa es que yo estoy en una gasolinera, entonces, Ok, digamos que nada más tengo como que yo a 12 colaboradores a mi cargo. No ujú, tengo otro departamento en donde yo pudiera aplicar, sería otra estación. ok, entonces tendría Algo que de ser otra. crédito. Sí, está en lo correcto, no hay ningún problema por las circunstancias. Ahora bien, comentando todo esto, eh, ve que hay una parte de los trabajos donde dice, eh, ahí se me fue la palabra, no planteamiento del problema, sino circunstancias que limitan el trabajo de investigación. ¿Contempló esa parte que mencionaba? Por ejemplo, trasladarse a otra estación. Perdón, se cortó y no comprendí lo que dijo, disculpe. Digo que no, la verdad no lo había yo contemplado. Sí, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque son limitaciones que se tienen en el trabajo y hay que justificar el por qué. Por ejemplo, eh, ¿por qué un detalle? ¿Por qué no hizo una prueba de hipótesis en dos muestras? Porque era circunstancias en las cuales se tenía que trasladar y por motivos laborales, pues no podía hacer ese traslado para realizar la entrevista. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien más me podría decir cómo le gustaría hacer el estudio. Uno, dos. No es que los quiera yo invitar a hacer una, una prueba de hipótesis de dos muestras. Me gustaría que empiecen a conocer las circunstancias por las cuales nada más se haría de una, este, de una muestra o por qué de dos, ¿sí? Para que quede un poquito más claro, llevándolo en el sentido de que con su trabajo, de cómo poderlos orientar. No sé si alguien más quisiera participar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Creo que iba a participar una compañera también. ¿Le damos lugar a ella o él? Claro, claro, sin ningún problema. Sí, me espero. Sí, sí, Gracias. sí. Buenas tardes. Adelante.
Caso sería Claro. solo de una muestra, sería un grupo de estudiantes. Ok, un De grupo. buen espe- Ujú. ¿Por qué solamente de un grupo? Bueno, por la cantidad de alumnos que hay en los grupos, más que nada. Y por el tiempo en el que yo estoy laborando ahí, yo solo voy 3. ¿Son 3 días? Perdón, se cortó la llamada. Sí, solo voy 3 días por 3 horas. Ah, sí, sería un poco complicado. Bueno, en ese sentido, pues podría ser. Sin embargo, ¿no ha pensado que, por ejemplo, el cuestionario lo pueda hacer de manera virtual? Sí, sí lo había considerado. Lo que pasa es que a veces yo trabajo nada más con el celular, entonces tenía yo que buscar, una aplicación para hacerlo con el celular. Ok, ok, muy bien. Bueno, en ese sentido, no hay ningún problema. Muchas gracias, Susi. Adelante, adelante, Daniel. Sí, buenas tardes. Eh, no sé si estoy en lo incorrecto. En el caso de mi investigación, como hace rato platicábamos que hay diferentes posibles hipótesis nulas o posibles hipótesis alternativas al haber diferentes variables, ¿se prestaría para poder trabajar con doble hipótesis? ¿Se puede trabajar con doble hipótesis? Y aquí entraría, por ejemplo, un diseño experimental. Eh, bueno, permítame, voy a quitar esto. Ahorita todo el mundo yo creo que va a decir un diseño experimental, eso sería muy complicado, pero pues es lo que les mencionaba yo. Ya para eso hay programas que nos ayudan a facilitarnos la vida. Permítame. Ah, un momento, está abriendo el software. Muy bien. Acá. No sé si conozcan este pequeño programa, conocido como Minitab. Bueno, en mi caso no. Ok, bueno, este es un programa de diseño estadístico. Eh, bueno, pueden comprar la licencia o para irlo probando pueden conseguir el crack. Bueno, yo por todas las circunstancias de investigación y todo eso, les recomendaría, si se pudiera, comprar el software o la licencia, porque cuando ya empezamos a publicar, en muchas revistas nos piden que tengamos softwares con licencias. Bueno, ahora bien, este pequeño programa nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer lo que sería un diseño experimental. Podemos analizar diferentes circunstancias, podemos ver regresiones, podemos ver diferencia, estadísticas inferenciales, como son todas las medidas de tendencia central, algunas pruebas de las muestras con las comparaciones, dependiendo nuestra muestra. Ahora, lo que yo, por ejemplo, les quería yo mostrar. Ok,
Por ejemplo, ¿cómo crear un diseño factorial? Eh, eh, ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cuántos factores o cuántas variables podemos realizar? Mi estimado Daniel, no sé si me puedas apoyar aquí. A ver, sí, dígame. Ok, bueno. ¿Vas a hablar sobre edad? Sobre... Sí, Ajá. metí edad en las preguntas, Ujú, edad, antigüedad dentro de la oficina estatal. ajá. Estamos hablando que ya Eh, llevas dos. Ajá. sí, ¿Cuál otra? también hablé sobre la distancia a la cual viven ellos de la oficina estatal Ok. y el medio de transporte el que utilizan Para para poder trasladarse llegar. de su hogar a su casa. Así es. Ok. Muy bien. Entonces podríamos hacer, bueno, nada más para que cheques, un diseño factorial completo. El diseño. Aquí podríamos poner edad, número de niveles. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia más larga que hay? Bueno, vamos La a poner distancia 3 más. niveles. Perdón, la edad. ¿Quién es la persona con mayor edad? Manejé de 20 a 30, de 31 a 40 y de 41 en adelante. Ok, entonces ponemos 3. Entonces ya tenemos edad. ¿Cuál otro? Antigüedad. Antigüedad. Ok. ¿Cómo lo Igual manejé manejaste de de 1 a menos de 10? 10, más de 10, menos de 20 y más de 20. Tres niveles igual. Ok. Vamos a insertar otro. Son 4, muy bien. Estos son de edad, antigüedad, me falta. Bueno, vamos a mostrar el diseño. Ok, numérico, aceptar. Perdón, estamos hablando de 4. Diseño, antigüedad. ¿Qué otro? Distancia, 3 factores y medio de transporte. 3 factores, por lo regular, bueno, vamos a dejarle una réplica. Factores. 20, 31 y de 40 hacia adelante. Mi estimado Daniel, ¿andas por ahí? Sí, sí, sí. Ok. Antigüedad, perdón. La antigüedad, menos de 10 años. Menos de 10 años. Bueno, no le puedo poner, Bueno, le hasta voy a 10, poner hasta 9. 10 años. Ok, Hasta 9. 10, ajá. Ajá, de ahí hasta 20 y pues hasta 30, supongamos. Ok, la distancia, Yo manejé 10 kilómetros, 20 kilómetros y 30 kilómetros. 10, 20, 30 kilómetros. Ok. Los rangos, ajá. Y medio de transporte, bueno, lo dejamos 1, 2, 3, pensando que 1 es caminando, 2 es autobús y 3 carro particular, bueno, Punto propio, ajá. Sí. único. Ok. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y ya el mismo programa nos hace cómo sería el muestreo. Por ejemplo,
Tu muestra, supongamos que tienes 81 trabajadores. Primero tienes que encuestar al número 43 y viendo qué resultados te está dando. ¿Sí? Aquí ya te está dando el orden. Ahora bien, me vas a decir 81 son demasiados. Sí, ¿dónde coloco el número de trabajadores que tengo? Porque aquí somos 22 nada más. ¿Sí? Entonces, aquí el diseño yo lo puedo cambiar. Y lo puedo hacer factorial de 2 niveles. Y ya hago el diseño. Los factores, y acá están. Y ya le doy a aceptar. Y mira, te está indicando que puedes muestrear 8 parcialmente. Ok. Y estas podrían ser tu orden. Y ya, por ejemplo, aquí puedes poner como circunstancia género, todas las circunstancias que te está dando, ¿vale? Esto es Sí. algo que, por ejemplo, si lo haríamos a mano, pues costaría muchísimo trabajo estarlo haciendo y que luego, por diversas circunstancias, pues los cálculos no nos pueden ayudar. No solamente existe este programa, existen varios, como por ejemplo hay otro programa que también se llama RStudent, que también es un software donde nos ayuda a analizar todos este tipo de datos. ¿Sí? Que, por cierto, por aquí tengo un análisis. Adelante, adelante. No, solo le contestaba que sí. Bueno, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o regreso a la presentación. Muy bien. Bueno, ahora bien, dicho lo mencionado, también tenemos otra prueba donde lo que mencionábamos de dos muestras sobre todo para comparar dónde sí se acepta o se rechaza la hipótesis nula y en la otra no. Y aquí lo interesante no es rechazar o aceptar las hipótesis, sino el saber el origen, el por qué hay o no hay satisfacción laboral y diversas circunstancias de acuerdo a sus investigaciones. Ahora bien, hay diversos métodos para comprobar la hipótesis que llevan ciertos pasos. El primero es la formulación de una hipótesis, ya lo hicieron. Ahora bien, ¿cómo recolectarían esos datos? Antiguamente, por ejemplo, armábamos nuestro cuestionario y íbamos seleccionando nuestras muestras. Podría ser a través de, por ejemplo, números random, etcétera, etcétera, para ir seleccionando a las personas que yo voy a entrevistar o encuestar. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para llevar a esto?
no puedo llegar y decirle a la persona encuestada, ¿me puedes contestar unas preguntas? Porque se va a quedar así diciendo, ¿eh? Y ya recuerden que también las leyes, pues, no nos permiten llegar de una manera brusca, sino explicando el porqué de esas preguntas. Por ejemplo, buenas tardes, Daniel. Mira, estoy haciendo una investigación debido a la maestría que estoy realizando, el doctorado que estoy realizando, y pues no sé si me permitas hacerte unas preguntas. Daniel ya tiene la decisión de decirme sí, no, ok, si me dice que sí, para que también, por si alguna respuesta se me escapa a la hora de estar escribiendo, bueno, le puedo comentar. Daniel, ¿me permites grabarte? También tiene la decisión de decir sí o no por sus derechos civiles. Ahora bien, ¿dónde puedo hacer esta entrevista o este cuestionario? No puede ser en un pasillo, no puede ser en su escritorio. Hay que fomentar el desarrollo de que la persona se sienta segura, confiable y me dé las respuestas con mayor veracidad para mi estudio. Por ejemplo, eh, en su lugar de trabajo, platiquen con su jefe o su jefa, su supervisora, etcétera, etcétera, y le expliquen qué trabajo están realizando y que si les podría prestar un espacio donde la persona pues se sienta confiable o con confianza de contestar. Ya también depende de ustedes si en esos momentos les ponen unas botellitas de agua, o café o galletas para también fomentar ese ambiente. ¿Sí? Muy bien. Vayan pensando cómo harían esta recolección de datos con lo que les acabo de mencionar. Les doy 5 minutos. Corre tiempo. Disculpe, maestro, mi internet falló un poco. ¿Me puede repetir lo que dijo, por favor? Ok, que vayan analizando dónde van, permítame, dónde van a hacer esta recolección de datos de acuerdo a lo que expliqué. Lo vayan analizando. Muchas gracias.
Muy bien. No sé si alguien tenga alguna opinión. ¿Todavía no? Ok. Otro momento entonces. ¿Alguien ya tiene alguna idea de cómo aplicar, cómo recolectar sus datos? Este, yo lo que aplicaría para la recolección de datos sería principalmente la ventaja que tengo es que mis jefes no llegan ahí a la gasolinera, solamente van cuando es algún tipo de situación emergente. Por lo regular siempre me encuentro sola con los colaboradores. Entonces, en este caso sería, yo les voy a decir que, que estoy estudiando, el cual consta de que tengo que hacer un proyecto, una investigación con el método cuantitativo, el cual se trata de la satisfacción laboral. Primeramente les voy a plantear o a preguntar si tienen conocimiento acerca de qué es lo que engloba o cuál es el trato del tema. En caso de que me digan que pues no saben, les voy a decir un poquito por arribita, por así decirlo, una introducción de lo que es, y que pues a raíz de esto yo necesito, si me permitirían hacerles alguna entrevista eh, para saber qué tan satisfechos se sienten con su entorno de trabajo. Sería dentro Ok, de la muy bien. empresa, en el escritorio, claramente, el entrevistador designado, yo sería el entrevistador o investigador, estaría del otro lado de la mesa. Ujú. También les voy a preguntar si
me permitirían grabar la entrevista. ¿Sí? Su mayoría me puedo asegurar que me van a decir que no, porque pues por miedo a que pues los jefes se enteren o algo. Y la entrevista sería anónimamente. O sea, sí estaría cara a cara con el entrevistado, pero ya a la hora de hacer la recolección de los datos sería anónimamente. Ok, solamente un consejo. Vale. Recuerda que cuando tú entrevistas a una persona, una de las circunstancias que puede afectar es que mencionen que pues no quieren que los graben por miedo a represalias, etcétera, etcétera. Recuerda mencionarles que la entrevista quedará de manera donde tanto él o ella, las respuestas que te den no se van a divulgar, o sea, no van a decir, la persona, no sé, se me ocurre un trabajador que se llama Marco Antonio Rosas Leiva, menciona que no se encuentra satisfecho por circunstancias como son que no hay incentivos, no hay premios, por ejemplo, de puntualidad, no pide permisos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues le puedes mencionar eso a la persona entrevistada, ¿no? Que es algo, ¿cómo se le dice? Confidencial, las respuestas que él te dé, ¿vale? Para que Okay. también, para que también fomentes la confianza de las personas que estás entrevistando. Muy bien, me parece muy bien tu estrategia. ¿Alguien más? Por ejemplo, Anaí, ¿qué estrategias podría hacer? Lo que dije. ¿Mande? De hecho, yo era lo que le estaba comentando. Ah, perdón, Anaí, discúlpame, discúlpame. Gracias. Profe, yo tengo una ¿Tú? duda. Adelante. Dentro del cuestionario podemos incluir dentro de las instrucciones de llenado que la información es meramente de investigación y que no se publicará ningún tipo de resultado con el jefe o algo así. Así es, así es. También se puede colocar y para que tenga un poquito mayor de validez, puedes poner una firma de manera, ¿cómo decirla? No tu firma como tal de la credencial de lector, pero sí una firma, ¿cómo le dicen? De validación, donde Ah, ok. tú estás mencionando que esos datos que tú estás recolectando no es para ir con el jefe a decirle, pues no está satisfecho, ¿no? Sino es meramente, bueno, con fines de investigación científica, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Sí, porque bueno, en mi caso sí también es un poquito complicado, porque pues sí, también me miedo a represalias y cosas así. Entonces Sí. sí sería como que buscar un lugar fuera del área de trabajo para poder llevar a cabo la entrevista y Ujú. obtener a lo mejor Los, que fluyan conforme le hace preguntas y pues tener más certera la información. así es, así es. O sea, es lo que les menciono. Sobre todo tener esa capacidad de fomentar un ambiente donde la persona entrevistada o encuestada pues se sienta en confianza y conteste las preguntas, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre que van a hablar de un tema muy delicado como es el acoso escolar. Eh, Tienes que fomentar que el estudiante o la estudianta te dé respuestas asertivas
de que está sufriendo eso, o si no, que está sufriendo de bullying, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si la entrevistas en la institución y en un pasillo y va pasando la persona que le está haciendo bullying o le está haciendo acoso? Pues no va a contestar, así de plano. Muy bien. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo en mi caso hice pues una encuesta en mi área de trabajo. ¿Sí? Trabajo en área de mantenimiento y pues rolo turnos en primero, segundo y tercero y ya antes les había mencionado a mis compañeros Sí. sobre cuál es el motivo de la encuesta. Ah, ok. Eh, pero la mayoría optó por no ser grabados debido pues a fines del trabajo. Miedo a represalias, ¿no? Y muchas veces no creer que pues estamos haciendo una investigación científica, ¿no? Que sino que estamos haciendo una encuesta laboral. Así es. Muy bien. ¿Qué más, Saúl? Pero ahora sí, mi recolección de datos pues ha sido más que nada escrita pero Ujú. siento yo que los que más se han desenvuelto pues son pues los de menor edad, con los que, con los que tienen más o menos mi edad, son los Ok. que se sienten como que con la mayor confianza de decir, De decir, sí. ujú. Ok. Bueno, ¿qué estrategias propones para que las personas de mayor edad te den una respuesta, pues, acorde a lo que tú estás analizando, estudiando? Pues fuera del horario laboral como tal Ujú, no tengo como que mucho el tiempo y también ellos, ya que pues vivimos en lugares distintos y se me hace un ujú. poco complicado ahora sí realizar pues ese espacio. Ese espacio. Pero sí, pero ahora sí que en los turnos segundo y tercero, que es Ujú. donde nuestro jefe pues no se encuentra en el área. Sí. Por lo regular me encuentro como con dos o tres y Ujú. le pregunto a cada uno, obvio individualmente, pues ya me Ok, llevo su muy bien. determinado tiempo. Bueno, y no se te haría fácil hacer un cuestionario y mandárselo. O sea, Pues sí, igual de bueno, en la tranquilidad de su casa, ¿no? sí, Ok, muy bien. Muchas gracias, Saúl. sí, de nada. Ahora, ahora bien, pregunta para todo el grupo. ¿Saben trabajar los formularios de Google? Porque al menos la mayoría tenemos una cuenta eh, de Google. ¿Por qué? Porque la mayoría de los teléfonos, por ejemplo, los que tenemos Android, eh, muy bien, Susi. La mayoría de nosotros tenemos un teléfono con un sistema Android. Pregunta, ¿saben hacer ese tipo de cuestionarios? Si no, con toda confianza les puedo mostrar al menos cómo entrar e ir planteando las preguntas. Yo en mi caso nunca lo he hecho. Nunca. Ok, No, en mi caso solo lo apliqué en época de pandemia, pero ya la verdad ya se me olvidó. ya se le olvidó. Ok, bueno, vamos a ver esto, que es importante. Permítame.
Vamos a compartir. Pero quiero compartir avanzada en PowerPoint, pantalla, video, archivos, no. Muy bien. La pantalla. No sé si ya se empieza a distinguir. Ok. Bueno, este es una cuenta de Gmail. Y no sé si alcanzan a ver aquí donde dice aplicaciones de Google. Acá donde se ve la mano. La oprimen y te vas, buscas algo que se conoce como formularios, que es esto. Por lo regular son iconos morados. ¿Sí me van siguiendo? Así se va visualizando. Bueno, le das clic y te va a mandar a otra pantalla. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Aquí donde dice crear un formulario, le das en más y te va a mandar al formulario. Eh, mm, Se me ocurre en estos momentos irlo colocando. Eh, Encuesta de clima laboral. Muy bien. Y ya aquí tú le colocas la descripción, porque, bueno, es un formulario para recolectar datos mm, de la maestría, de la investigación para obtener el título de maestría, perdón, maestría en administración, ¿verdad? Muy bien, y ahí le van colocando. Ahora bien, ya le pusieron esto. Ustedes, por ejemplo, pueden poner nombre del participante. Y aquí te da una serie de categorías. Puede ser una respuesta corta, la puedes hacer obligatoria para que coloque el nombre. Aquí, ya que estás acá, le das un clic, le colocas edad, le puedes dar respuesta corta, le puedes poner varias casillas, no sé, se me ocurre de 20 a 30 años, la siguiente de 31 perdón, de 31 a 40, de 41 a más. Muy bien. La haces obligatoria. Bueno, ya vas colocando tus preguntas y ya tú puedes ver las opciones. Ahora bien, ya que tienes tu formulario hecho, le colocas aquí enviar, le das aquí el link, puedes decir acortar la URL, lo copias, lo pegas y lo puedes mandar por Classroom a las personas que tú hayas seleccionado para que te hagan esa encuesta. Es muy sencillo. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas? Que tú puedes ver las respuestas y aquí te las va a ir graficando, cuántos sí, cuántos no, etcétera, etcétera. Y ya la puedes llevar o puedes descargar esta fórmula, perdón, estas respuestas en una hoja de Excel para irlos trabajando. No es tan difícil, ¿cierto? ¿O se les hace complicado? No, está fácil, la verdad. Es algo fácil.
Sí, o sea, y ya, por ejemplo, ya así tan, adelante, adelante. Ah, podemos hacer la práctica, miren, por ejemplo, le doy enviar, acorto la URL, copiar. En estos momentos, pero tengo cerrado. Ok, por ejemplo, en el chat, yo puedo pegar la URL y la mando. Y no sé si puedan darle clic y mostrarles que los manda al link del formulario que pues más o menos fuimos realizando. Tan sencillo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a regresar aquí. Ya vimos cómo recolectamos. Ahora, ¿cómo analizamos los datos? Podemos hacer diferentes pruebas. Una de las más famosas es la famosa prueba de Tukey, donde podemos comparar las medias para ver si hay esa significancia o no hay significancia entre los datos. Ahora, cuando llegamos a lo que nos menciona la interpretación de los datos, no es lo que dice el número, sino lo que nos está indicando. Por ejemplo, si encontramos que en el análisis de datos menciona que no hay significancia entre si hay disgusto en el clima laboral, bueno, no ponemos los datos la hipótesis nula se acepta porque no hay significancias, no hay diferencias significativas entre la variable, no, sino ya le vamos dando una redacción en el cual mencionamos cuál es esa redacción. Es de manera, bueno, es en prosa, en la cual, ¿qué es la prosa? Es como si estuviéramos platicando con alguien con términos técnicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Ahora, existen errores entre las hipótesis. El error tipo 1 se produce cuando una investigación rechaza la hipótesis aunque sea cierta, ¿sí? Es como mencionar un falso positivo. Ahora, el error tipo 2 se produce cuando la investigación rechaza la hipótesis nula aunque sea falsa. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo planteamos por lo regular la hipótesis nula? Con con la clave H0, que es la afirmación de algo que no puede existir. Y la alternativa, bueno, como H mayúscula a minúscula, dependiendo el número de hipótesis que planteamos y las características de la investigación, puede ser HA1, HA2, dependiendo el nivel de hipótesis que tenemos, como se lo mencionaba hace un rato a Daniel, en su investigación de diferentes variables. Ahora bien, siempre tenemos las investigaciones que tener errores. ¿Y cuáles son los errores significativos dentro de la investigación permitida? Podemos tener 1%, 5%, 5%, 10%, 15 y 20%. Estamos hablando de una confiabilidad este, de tu investigación del 99, 95, 90, 85 y 80% dependiendo las características. Ahora bien, en ese sentido, nuestro mínimo permitido de estos errores en un artículo científico, estamos hablando del 5%,
y si es posible nada más del 1% de error en ese, en ese, en ese, en ese estudio. Y vamos a trabajar mucho con la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Bueno, de que un factor se pueda pueda salir ese dato o ese factor o esa variable en el análisis que nosotros realicemos. Como ya mencionaba, existen una infinidad de análisis para aceptar o rechazar estas pruebas, dependiendo también el tipo de origen del estudio. Recordarán que por ahí en una de las actividades ustedes tenían que mencionar qué tipo de análisis iban a realizar. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok, ¿a qué me refiero con esto? Cuando están haciendo su metodología, tienen que mencionar en, en ese método cómo van a analizar los datos, a través de qué pruebas, ¿sí? ¿Dónde van a encontrar esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver, porque también quiero mostrarles algo de los buscadores científicos. Ahorita se los voy a ir proporcionando. Y, por ejemplo, no podemos realizar un método sin que éste tenga una comprobación como tal. ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, si yo menciono que quiero analizar clima laboral, bueno, tengo que encontrar qué pruebas tengo que hacerle a mis datos para analizar dichos datos. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Bueno, ahora bien, bueno, ya se acabó el tema. Regresando a esto, el primer buscador que les encontré es este que se llama Ese Cielo. Ahorita les comparto la liga. Está acá. Y por ejemplo, podemos ir buscando, no sé, se me ocurre clima laboral. Le doy buscar y aquí empiezan a salir los resultados. Recordemos algo muy importante. Para hacer nuestra investigación se nos permite hacer o buscar referencias 5 años hacia atrás. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en el 2023, estamos hablando que máximo artículos del 2018, perdón, 19, tomarlos para que tenga una confiabilidad de lo que estoy diciendo. Ya tengo mi búsqueda. Sin embargo, puedo poner filtros. Puedo poner de qué países, qué tipo de revistas y qué años, por ejemplo, 2020, 2021, mostrar todos. Ok, 20, 21, 19, no me aparece acá está. 2023.
No tengo 2022, bueno, le doy a aplicar filtro y ya me empiezan a salir estos artículos. Algo muy importante son que son de acceso gratuito y yo lo doy y lo puedo ir revisando. Ahorita un momento en lo que va entrando al artículo. Bueno, aquí tengo. Este artículo es de Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, Clima Laboral en los Servicios Públicos de Salud en Latinoamérica, una revista literal. Nos muestra el resumen. ¿Alguien me puede decir qué es el resumen de un artículo? Si se los explicaron. Buenas tardes, sí. Bueno, es donde viene la información del tipo de investigación que se realiza, cuáles son las estrategias metodológicas y también como el resultado, un resumen del resultado obtenido. Así es, correcto. Nos está hablando principalmente la situación actual de la investigación que hicieron, cómo la realizaron. Estamos hablando de una metodología y los resultados que entregaron. Bueno, vamos bajando, analizando el artículo, y aquí viene esta parte muy interesante, el método. Cómo fueron obteniendo sus bases de datos, y aquí están los resultados. Las discusiones, perdón, que son muy importantes. ¿Por qué es muy importante una discusión? Porque una vez obtenidos los resultados, por ejemplo, mencionan ciertas características sobre el COVID, sobre, no sé, el clima laboral. Sin embargo, cuando ya entras a discutir algo, es el resultado que tienes contra investigaciones que ya se hicieron. Y aquí ya vienen, sobre todo, ¿qué, qué factores intervienen en que sí tengas un buen clima laboral, en que no tienes? Ahora bien, todo esto habla mucho de cómo citarlo. Por ejemplo, ustedes por lo regular se les solicita hacer una cita por APA. Bueno, aquí la misma página te la da de cómo irla colocando. Solamente ya es irla adaptando dependiendo la versión que se te vaya solicitando. Aquí está. ¿Sí? Pariente y Nuri May tiene su registro, etcétera, etcétera. Muy bien. Ese es el primer buscador. Ya se los proporcioné. No sé si tengan alguna duda de cómo utilizar este buscador. No, muy bien. Profesor, yo tengo una duda, por ejemplo, para las referencias bibliográficas, ¿solamente tienen que ser artículos de investigación o pueden ser también incluso otras tesis? Pueden ser otras tesis. Sin embargo, bueno, ya con un trabajo de investigación para maestría se piden más artículos científicos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Bueno, ese es el primer buscador que les muestro. El segundo se conoce como Dialnet.
Aquí está. Por ejemplo, clima laboral. Les mando el segundo link. Y aquí está. Y lo que mencionabas, mi estimado, artículos de revistas, tesis, artículo de libro o libros. Y se pueden hacer diferentes filtros. Ahora, bueno, vámonos con este que es el del 2003. Ah, caray, dice, a ver más. Ok, hay problemas de editorial. Vamos a ver este. Bueno, vamos al enlace. Muy bien. Bueno, disculpen, ya se puso un poquito complicado este buscador. Ok. Bueno, olvidemos este, vámonos con Word Science. Este buscador está en inglés. Y bueno, vamos a ver si me hace la búsqueda. Clima laboral. Ah, ok, bueno, aquí está. Aquí está el buscador y aquí nos está dando una serie de referencias. Por ejemplo, generadores de un clima laboral. Entramos y nos arroja a la página donde se encuentra el texto o el trabajo. Por ejemplo, publicado en España. Ok, bueno, es cuestión de irlo buscando. Em, ¿Qué otro buscador? Bueno, Google, que la mayoría ya lo manejamos. Por ejemplo, tenemos clima laboral. Y aquí hay un libro, aquí hay otro libro. Acá está Redalic. Aquí está y aquí encontramos este artículo. Ok, bueno, se los comparto. Google. Y otro buscador que también me gusta mucho. Bueno, acá está este que es de libros. Ok. Desgraciadamente esta página es, te, te hacen un cobro por descargar. Sin embargo, en muchas ocasiones
hay publicaciones que están ¿cómo se llama? De manera gratuita. O podemos leer solamente los resúmenes. Por ejemplo, bueno, vamos a ver. Sería... ok. Tenemos un libro. Vamos a ver qué nos permite ver. Acá está. Tenemos el resumen. Bueno, sí nos dejó leer la página del libro. Aquí está. Una parte. Los autores de editorial. Muy bien, se los comparto. Esta página se llama Springer. Por lo regular son libros donde, por ejemplo, si les interesa publicar en este tipo de páginas, ustedes escriben un capítulo de libro, un libro completo. Sin embargo, pues a la página se le ceden los derechos de autor y se publica. ¿Cuál es el reconocimiento que se le da al autor o a los autores? Solamente es su mención de que ellos elaboraron ese libro. Muy bien. Bueno. Y esta página también es muy, 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 muy interesante. Este se llama Science. También es una página buscadora bueno, que da artículos científicos. Y bueno, en un momento más se los comparto. Vamos a ver si me da no laboral. Acá está. Sin embargo, bueno, como les mencionaba, hay páginas que se puede accesar directamente al archivo, al documento. Se puede leer el resumen, como aquí se menciona. Y para leerlo completo, bueno, depende cuánto, como lo quieras, si lo quieres imprimir, quieres un clon o quieres, por ejemplo, un PDF, te cuesta $32. Es parte de la investigación. Muy bien. En ese sentido, pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. De los buscadores y de lo que vimos. No, pues de mi parte están interesantes los buscadores. Lo del formulario también estuvo muy, muy interesante.